Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Decía la canción, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Ha sido así el dolor de 50 años del pueblo chileno, una herida que atraviesa el corazón de toda nuestra América, un recuerdo, o más que un recuerdo, es un hecho histórico que no puede ser olvidado porque marca de alguna manera lo que pudo haber sido la unidad de los pueblos latinoamericanos y el progreso anticipado de la unidad latinoamericana. Bienvenidos todos y todas a este programa especial En la Balanza. Estamos conmemorando los 50 años del golpe de Estado al presidente Salvador Allende. En este momento, en la República de Chile, se están realizando diversos actos esta temporada, dado que este año 2023 ya se cumplen 50 años de aquel nefasto día 11 de septiembre, en el que un grupo de militares coordinados desde los servicios de inteligencia de Estados Unidos dan un segundo golpe de Estado, esta vez no fue fallido, al presidente Salvador Allende, ocasionando, además del asesinato del presidente, también la muerte, desaparición forzada de más de 4.000 personas, entre ellos la mayoría militantes de grupos de izquierda o militantes del cristianismo que estaba apoyando a la Unidad Popular. Estamos hablando de un Chile que atravesó una situación en la que más de 20.000 chilenos tuvieron que exiliarse para salvar sus vidas, salvar la vida de sus familiares, y dejaron el sueño de una Chile soberana, dejaron el sueño de una Chile desde la Unidad Popular con organización de los trabajadores, procurando para el futuro el bienestar del pueblo chileno, el bienestar de sus hijos. Toda la solidaridad con el pueblo chileno a 50 años de esta herida que hoy más que nunca merece ser sanada. Y no estamos hablando de sanar la herida solamente a través de comisiones de verdad y justicia, como se ha pretendido de alguna manera implementar. Incluso en este gobierno del presidente Boric se ha intentado que de alguna manera se considere que la situación del golpe de Estado también fue consecuencia de las actuaciones políticas del presidente Salvador Allende y del gobierno de la Unidad Popular.
Situación esta que es absolutamente falsa. Y basta con revisar la historia para darse cuenta que esto no es así. El origen del conflicto ha sido, en el caso de Chile, la nacionalización del cobre, uno de los recursos más importantes que generaba o que podía generar la mayor cantidad de ingresos para el pueblo chileno y con ello poder garantizar la vivienda, la salud y la educación. Este era el proyecto de Salvador Allende que desde 1961, cuando era senador, propuso como programa parlamentario y luego lo materializó una vez presidente ya en el año 1971, cuando esta propuesta fue aprobada de forma unánime por el Parlamento Nacional chileno. En este Parlamento, los grupos que apoyaban al gobierno de Salvador Allende eran minoría. Sin embargo, consideraron que era ya momento de nacionalizar tan importante recurso porque había sido expoliado, por lo menos en los últimos 30 años, de una forma brutal, dejando al pueblo chileno en una situación de máxima pobreza, no solamente por este recurso que no llegaba a ser distribuido como riqueza en el pueblo chileno, sino, digamos, por las políticas que se implementaron de endeudamiento externo. Estamos hablando de un Chile que recibe Salvador Allende con 4.000 millones de dólares en deuda externa. Estamos hablando de una población de 10 millones de chilenos para el momento, que ya cualquier chileno que nacía en ese momento nacía con una deuda externa de 400 y tantos dólares. Era inviable continuar con el modelo que había en Chile. Por eso la propuesta del gobierno de la Unidad Popular, a la que se suma no solamente la izquierda chilena, sino también sectores cristianos y otros sectores que consideraban digamos que el progreso como una necesidad urgente para salvar al pueblo chileno de la miseria en la que estaba sumergida. Esta nacionalización del petróleo en 1971 trajo como consecuencia directa que Estados Unidos definitivamente y las empresas transnacionales que se beneficiaban del cobre en el momento de la Guerra Fría decidieran acabar con el gobierno de Unidad Popular. Esta situación se fraguó desde Estados Unidos, eso lo acreditan los documentos desclasificados de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y fragua un bloqueo que además luego el presidente Salvador Allende en 1972, en un discurso en diciembre ante la Organización de Naciones Unidas, denuncia claramente. De forma casi imperceptible bloquea a Chile. El financiamiento y los créditos que tenía el pueblo chileno, el gobierno chileno, fueron suspendidos arbitrariamente por el sistema de financiamiento internacional, asfixiando la economía chilena. Hubo una situación de hiperinflación producto de todas las acciones vinculadas a este bloqueo. Se bloquea financieramente, se bloquea comercialmente el cobre que ya había sido nacionalizado por el gobierno del presidente Salvador Allende y se bloquean todas las vinculaciones posibles de naturaleza comercial. Se aupa, digamos que algunas manifestaciones, algunos bloqueos, se aupa el acaparamiento de productos vitales en Chile y por supuesto se aupa, digamos que la hiperinflación, también inducida. Me imagino que esto les recuerda claramente lo que ha vivido Venezuela antes de digamos que analizar completamente lo que han sido las fases del bloqueo. Nosotros también vivimos el acaparamiento, vivimos la especulación, vivimos una hiperinflación inducida para asfixiar al pueblo venezolano y se rebelara en contra del gobierno y luego vivimos directamente el bloqueo financiero y comercial del gobierno para impedir el desarrollo en Venezuela. Estas prácticas también las vivió Chile desde el año 71. Poco tiempo después de haber sido electo Salvador Allende, pero justamente agudizaron la agresión cuando fue aprobada la nacionalización del cobre. Esta es una reflexión para entender que el imperio, a través de sus grupos de interés, de sus transnacionales y del sistema financiero internacional, desde aquel entonces, estamos hablando de hace más de 50 años, recuerden que Cuba tiene 60 años bloqueada, ya Cuba estaba bloqueada, 10 años de bloqueo tenía Cuba para aquel entonces, ha decidido asfixiar las economías de los pueblos
y de los gobiernos que junto a su pueblo quieren ejercer la soberanía y la autodeterminación. Esta situación fue denunciada por el presidente Salvador Allende en la ONU y yo quisiera pedir al director un extracto de, digamos que el pronunciamiento que hizo el presidente Salvador Allende en un discurso que fue bastante largo, pero que hay partes en las que no solamente describe la situación chilena antes de la llegada del gobierno socialista o el gobierno de transición al socialismo con Salvador Allende, porque el presidente Salvador Allende bien lo decía, estamos abriendo el camino para el socialismo, acabando con un modelo que no permitía la vida del pueblo chileno, no permitía el desarrollo, y al no permitir el desarrollo no permitía ni la vivienda, ni la educación, ni el empleo, ni la salud. Luego denuncia la agresión claramente y expone la problemática que vivía el gobierno de Chile con las transnacionales que durante décadas expoliaron el cobre que sirvió a las grandes transnacionales para fomentar el desarrollo tecnológico de la industria que estaba creciendo durante la Guerra Fría, en contra de, digamos que del comunismo, obviamente, porque esa fue la línea de Estados Unidos y sus aliados en contra de la Guerra Fría, en contra de la Unión Soviética, que había vencido en la Segunda Guerra Mundial, que había acabado con el nazifascismo, pero que, digamos que los intereses de quienes se creían los dueños del mundo estaban siendo afectados por la posibilidad del desarrollo tecnológico desde la Unión Soviética y la solidaridad con los pueblos y gobiernos que querían ser ciudadanos de primera y no ciudadanos de segunda, como habían sido relegados por este modelo hegemónico. Señor director, le pido entonces la intervención del presidente Salvador Allende el 11 de diciembre de 1972 en la Organización de Naciones Unidas, en la Asamblea de Presidentes de las Naciones Unidas. Por eso resulta tanto más doloroso tener que venir a esta tribuna a denunciar que mi país es víctima de una grave agresión. Desde el momento mismo en que triunfamos electoralmente, el 4 de septiembre de 1970, estamos afectados por el desarrollo de una presión externa de gran envergadura que pretendió impedir la instalación de un gobierno libremente elegido por el pueblo y derrocarlo desde entonces. Ha querido aislarnos del mundo, estrangular la economía y paralizar el comercio del principal producto de exportación, el cobre, y privarnos del acceso a las fuentes de financiamiento internacional. Estamos conscientes de que cuando denunciamos el bloqueo financiero económico con que se nos agrede, tal situación aparece difícil de ser comprendida con facilidad por la opinión pública internacional y aún por algunos de nuestros compatriotas. Porque no se trata de una agresión abierta, que haya sido declarada sin embozo ante la faz del mundo. Por el contrario, es un ataque siempre oblicuo, subterráneo, sinuoso, pero no por eso menos lesivo para Chile. Nos encontramos frente a fuerzas que operan en la penumbra, sin bandera, con armas poderosas, apostadas en los más variados lugares de influencia. Sobre nosotros no pesa ninguna prohibición de comerciar. Nadie ha declarado que se propone un enfrentamiento con nuestra nación. Parecería que no tenemos más enemigos o adversarios que los propios y naturales políticos internos. No es así. Somos víctimas de acciones casi imperceptibles, disfrazadas generalmente con frases y declaraciones que ensalzan el respeto a la soberanía y a la dignidad de nuestro país.
Pero nosotros conocemos en carne propia la enorme distancia que hay entre dichas declaraciones y las acciones específicas que debemos soportar. Como casi siempre, Chile compra a precios altos y vende a precios bajos. Ha sido justamente en estos momentos, de por sí difíciles para nuestra balanza de pagos, cuando hemos debido hacer frente, entre otras, a las siguientes acciones simultáneas destinadas, al parecer, a tomar revancha del pueblo chileno por su decisión de nacionalizar el cobre. Hasta el momento de la iniciación de mi gobierno, Chile percibía por concepto de préstamos otorgados por organismos financieros internacionales, tales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, un monto de recursos cercano a 80 millones de dólares al año. Violentamente, estos financiamientos han sido interrumpidos. Al asumir la presidencia, mi país contaba con líneas de crédito a corto plazo de la banca privada norteamericana destinadas al financiamiento de nuestro comercio exterior por cerca de 220 millones de dólares. En breve plazo se han suspendido estos créditos y se ha descontado un monto de alrededor de 190 millones de dólares, suma que hemos debido pagar al no renovarse las respectivas operaciones. Continuamos en la balanza conmemorando los 50 años del golpe de Estado al gobierno chileno y del asesinato del presidente Salvador Allende. Digo, conmemorando, estamos haciendo memoria a 50 años de todo lo que ha venido ocurriendo en Chile desde el momento. Estamos hablando, como bien lo decía el presidente Allende en ese discurso de la ONU, él asomó varios elementos importantes. Uno, el bloqueo financiero y comercial para asfixiar al gobierno chileno y asegurar el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular. Estamos hablando además de una baja inducida de los precios del cobre a nivel internacional que había sido nacionalizado por el presidente Salvador Allende y había, digamos, recuperado para la industria chilena y por supuesto esto afectó los intereses de grandes transnacionales y transnacionales que están vinculadas y que estaban vinculadas en ese momento a la Guerra Fría y al bloqueo que esas mismas transnacionales hacían a países y a nuevas economías emergentes como es el caso de la Unión Soviética. Estamos hablando además de un Salvador Allende que hace una reflexión. El bloqueo era tan imperceptible porque era financiero, comercial, la baja de precios del cobre y otras actuaciones que incluso compañeros de la propia Unidad Popular no entendían lo que estaba ocurriendo. Pensaban que sus enemigos internos era solo la oposición al gobierno de la Unidad Popular, la oposición interna política. Y Salvador Allende refiere allí, no, los enemigos son mucho más poderosos de lo que estamos imaginando. Esta situación la hemos vivido en otros países bloqueados, la hemos vivido particularmente en Venezuela, y en Venezuela se ha dado todas estas circunstancias que se dieron en el Chile de Allende, en el Chile del 72, solo que nosotros tuvimos la ventaja de poder superar cada uno de los escollos, cada uno de los atentados, cada uno de los intentos de derrocamiento que hubo en Venezuela, porque había una vanguardia liderada en principio por el comandante Chávez y los militares que lo acompañaron, el 4F, y luego los civiles que se sumaron al gobierno bolivariano, y en este momento por el presidente Nicolás Maduro Moros, que ha podido, junto al pueblo venezolano en perfecta unidad cívico-militar, sobreponerse a toda la agresión económica que ha habido
contra Venezuela, económica, psicológica, contra la migración inducida que ha afectado la estabilidad, la vida familiar, la economía del pueblo venezolano. Volviendo al tema de Allende, es importante destacar que en ese mismo discurso, y sería bueno, yo invito a que lo escuchen, es un discurso largo, es cerca de 45 minutos, un poco más, allí en la Asamblea General de Naciones Unidas, hace hincapié en los datos que existían para el momento de las condiciones del Producto Interno Bruto en Chile, las condiciones de exportación, la deuda externa, etcétera. O sea, para poder comprender cómo Chile, que venía de una situación de pobreza extrema, de una expoliación de los recursos más importantes con que contaba el pueblo chileno, pasa inmediatamente a fortalecer y empoderar a la organización popular, a la organización de trabajadores. Y con ella hace una transformación, una reforma constitucional, porque la Constitución de Chile no permitía la nacionalización de los recursos naturales en Chile. Esa reforma que dio lugar a la aprobación luego en el Parlamento de la nacionalización del cobre fue uno de los grandes detonantes de toda la arremetida contra el pueblo chileno, contra el gobierno de Chile, que terminó en uno de los crímenes de lesa humanidad más crueles que haya vivido nuestra América en toda la historia. Estamos hablando, repito, más de 4.000 personas entre asesinados y desaparecidos. Estamos hablando de más de 20.000 exiliados perseguidos realmente, y su vida corría peligro en Chile. Venezuela, afortunadamente, abrió, como siempre lo ha hecho, los brazos a la comunidad chilena, que desde aquel entonces hizo vida e hizo familia en Venezuela. Y de aquí un saludo solidario a todos los exiliados que todavía están en Venezuela y apoyan además al gobierno bolivariano, porque saben lo que nos estamos jugando en toda nuestra América en defensa de la dignidad de los pueblos. En ese discurso, Salvador Allende también hace mención a la fortaleza institucional de Chile para el momento. Digamos que quizás esto fue un discurso un poco diplomático, hace referencia a la fortaleza, digamos que a la formación del ejército chileno, pero ciertamente consideramos luego que han pasado 50 años que quizás fue pues un comentario diplomático, por no decir ingenuo, porque sabemos perfectamente que ya en aquel momento la Escuela de las Américas venía formando a todos los cuerpos armados del continente para evitar, en plena Guerra Fría, evitar que se diera un proceso político que encaminase a un cambio de modelo económico. Es decir, había una inversión permanente que luego se agudiza, luego de la caída del gobierno de la Unidad Popular y del asesinato de Allende, se agudiza con el Plan Cóndor en nuestra América, fortaleciendo las dictaduras para evitar que los pueblos, junto a sus gobiernos, pudieran avanzar en un cambio histórico, en recuperar, en el caso de nuestra América, en recuperar efectivamente el proyecto de Bolívar, soberano y antiimperialista, y que profundizara en la dignidad humana y en la dignidad del pueblo en general. En esta conmemoración tenemos un par de invitados especiales, no están en el estudio, se encuentran en Chile, pero han querido participar y han aceptado la invitación a participar en esta ventana por la verdad en que se ha convertido en La Balanza. Este equipo de producción hace un gran esfuerzo para ello, y en este momento se encuentra en Chile invitado en diferentes foros el doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein, que ha asistido como analista internacional a nuestro programa en otras oportunidades. Él es doctor en ciencias políticas y se encuentra en este momento en Chile y nos envía un video para hablarnos de la situación actual de Chile. ¿Cuál es la percepción que hay en este momento de lo que está ocurriendo en la política de Chile? Adelante, doctor Sergio Rodríguez, bienvenido nuevamente a La Balanza. Les habla Sergio Rodríguez Gelfenstein. Estoy en Santiago de Chile, donde vine a participar en un seminario internacional
para conmemorar el 50 aniversario de la caída en combate del presidente Allende. Es una fecha de claroscuros en Chile. El ambiente que se respira es de mucha tensión, de extrema tensión. Los eventos que se han organizado básicamente han sido preparados, han sido, valga la redundancia, organizados por la alcaldía de Recoleta y por su alcalde Daniel Jadwe, así como por algunas otras instituciones como la Fundación Constituyente 21. Y el gobierno de Gabriel Boric ha mostrado su actitud dudosa, su actitud pusilánime al tratar de asumir una falsa posición de neutralidad frente a el golpe de Estado. Es decir, asume de alguna manera la vieja teoría de los dos demonios, en que supuestamente tanto la Unidad Popular y el presidente Allende como los golpistas tuvieron la misma responsabilidad en la interrupción de la democracia en Chile. Por tanto, es un ambiente bastante viciado, un ambiente bastante pernicioso el que se vive aquí en el país. Esta actitud del gobierno de Boric de cobardía política ha hecho que la derecha fascista haya pasado a la ofensiva y que cada vez tenga más arrinconado al gobierno, que incluso ha llegado a tratar de buscar acuerdos con el presidente Piñera para sacar adelante las reformas más importantes que se ha planteado y que no las puede llevar adelante porque no tiene mayoría en el Parlamento. Esta derecha que reivindica el golpe de Estado y que celebra esta fecha como una fecha en la que las Fuerzas Armadas salvaron a Chile del cáncer marxista, se encuentran a la ofensiva, mientras que el gobierno se encuentra absolutamente paralizado. Un gobierno cuyo presidente, Gabriel Boric, es cómplice de esta situación porque él fue firmante el 15 de noviembre de 2019 de un acuerdo de élites que paralizó el movimiento social que en ese momento tenía arrinconado al gobierno de Piñera y que le permitió a Piñera culminar, en un momento de extrema debilidad, culminar su gobierno y que le allanó el camino a Boric para llegar a la presidencia. Los índices de popularidad de Boric están muy bajos, bajaron ya del 30% después que hace solo un año superaban el 50%, lo cual es una muestra del descontento de la ciudadanía. Con todo, se han organizado grandes cantidades de eventos, de debates, de movilizaciones sociales, de encuentros, con una gran participación nacional e internacional. Yo tengo varias ponencias y el día sábado voy a ir al liceo número 6 Andrés Bello, que era donde estudiaba cuando se produjo el golpe de Estado en el 73, y vamos a recordar a nuestros compañeros caídos y desaparecidos, 7 compañeros estudiantes jóvenes del liceo. 6 de ellos fueron asesinados por la dictadura y uno se encuentra desaparecido. Yo fui expulsado, tenía 16 años, cursaba el penúltimo año de la enseñanza media del bachillerato y fui expulsado del liceo. Así que a 50 años de esa fecha voy a regresar a mi liceo, al liceo donde salí por la fuerza hace 50 años, para reencontrarme con mis aulas, con mis estudios, con mis compañeros y recordar a los compañeros que cayeron luchando contra la dictadura. Va a ser va a haber eventos de conmemoración, de recuerdo, sobre todo de recuerdo de el ejemplo imperecedero del presidente Allende
y todos estos eventos pondrán en alto su vida y su obra inmortal. Muchas gracias. Seguimos en la balanza conmemorando los hechos vividos en aquel sangriento golpe militar contra el gobierno de la Unidad Popular en Chile, contra el presidente Salvador Allende. Escuchábamos al doctor Sergio Rodríguez Gelfestein en el segmento anterior, analizando además la situación actual de Chile, luego de 50 años, cómo se encuentra la situación política. El doctor Sergio Rodríguez refiere una situación, digamos que poco esperanzadora, tratándose de un secuestro político de alguna manera de algunos sectores sobre lo que fue la esperanza del pueblo manifestándose en su momento contra las políticas neoliberales de Piñera. Y en este momento fue secuestrado por Gabriel Boric, actual presidente, que no ha cumplido con las expectativas del pueblo chileno, que se manifestó, que entregó la vida. Muchos de ellos además no solamente fueron asesinados en las manifestaciones por los carabineros, recordemos, sino que además hubo una práctica genocida de dejarlos ciegos a los manifestantes. Se les agredía y se les disparaba a los ojos, como una forma de crueldad superior en el caso de, digamos que este enfrentamiento contra los manifestantes. Refiere también el doctor Sergio Rodríguez que la situación actual es de un Gabriel Boric que está pactando con la ultraderecha chilena para impedir las posibles transformaciones que fueron construyéndose en el debate en relación a la constituyente y en relación a los cambios profundos que tiene que haber en el Chile actual, que necesita, sin lugar a dudas, volver a integrarse con el resto de nuestra América y volver a integrarse con el proyecto bolivariano por el bien no solamente del pueblo chileno, sino por el progreso de todo el bloque regional. Este fue un comentario, además, cargado de emotividad por parte del doctor Sergio Rodríguez, porque luego de 50 años que fue forzado a abandonar las aulas donde él estudiaba en Chile, se encuentra nuevamente en esta conmemoración en sus aulas para poder compartir la reflexión sobre la situación política, el escenario político de nuestra América, de nuestra región y en particular de Chile en este momento, que sigue siendo asediado y financiado por la ultraderecha internacional para evitar que se ejerza realmente la soberanía y que los jóvenes y los niños del pueblo chileno tengan un futuro digno, un futuro lleno de patria, un futuro lleno de esperanza. En este sentido, la balanza también quiso invitar a una persona de la vida política en Chile. Estamos hablando de la doctora Florencia Lagos Newman, también analista político y fue recientemente candidata por el PC a diputada en Chile. Y nos hace una reflexión que ustedes verán es bastante similar a la que hace nuestro propio analista político, el doctor Sergio Rodríguez. Yo le pido al director el video de nuestra querida Florencia Lagos Newman, que ha querido compartir con Venezuela y con La Balanza, especialmente a través de La Balanza, esta reflexión de lo que está ocurriendo en el escenario político chileno. Director, por favor, permítanos el video. Hola a todas y todos en Venezuela. Un fuerte abrazo, Olga, muchas gracias por darnos este espacio en el programa para reflexionar sobre lo que son los 50 años del golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular, contra el proyecto de socialismo, primera vez un presidente en llegar al poder con un proyecto socialista por las urnas en esa época. Sin duda un cambio de paradigma para el mundo y para nuestra región. Dentro de nuestra región se estaban también consolidando procesos de emancipación muy promisorios, como fue también la Revolución Cubana, también en Nicaragua, y eso tempranamente alertó a Estados Unidos
se han desclasificado documentos donde se señala abiertamente, públicamente, la intervención de Estados Unidos en la desestabilización tempranamente del gobierno de Salvador Allende. Incluso antes de asumir, se asesina al comandante René Schneider para empezar a desestabilizar y a debilitar a quienes pudieran oponerse a un golpe de Estado, viendo tempranamente que podía ser Chile ya una como cúspide de este sueño tan fuerte que tuvo Bolívar de una América unida, una América con una voz, que es lo que se está logrando hoy en la CELAC y, por ejemplo, cuando se reunió junto a una potencia como es la Unión Europea en su conjunto y se habló desde una sola unidad. Junto con las oligarquías chilenas, este proyecto fue saboteado de un principio, agredido, su economía asfixiada, lo mismo que se hace con Cuba, con Venezuela, por cierto. Y entonces culmina con este golpe de Estado, masacre sangrienta, que lo fue el golpe contra Salvador Allende, quien heroicamente resistió en La Moneda, junto a un pequeño grupo de personas que lo acompañaron, porque, como él señaló, él defendería su gobierno con su vida, su proyecto, porque era el proyecto del pueblo, un proyecto popular consolidado con fuerte respaldo popular y una articulación social muy fuerte también. Entonces, luego vino esta dictadura sangrienta y hoy se ha querido instalar en la sociedad chilena una especie como de revisionismo histórico, donde lo que se quiere tratar de hacer es hacer responsable a la Unidad Popular de el golpe de Estado, cuando justamente es al revés, la víctima es el gobierno de la Unión Popular y el presidente Salvador Allende, y quienes violan los derechos humanos, quienes violan la Carta de las Naciones Unidas, quienes agreden, quienes usan la fuerza para imponer su posición autoritaria, es justamente la derecha chilena aliada al gobierno de los Estados Unidos, que fue sin duda un promotor fundamental y abiertamente reconocido, públicamente por ellos reconocido, en la desestabilización y en el posterior derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular. Gracias a la analista Florencia Lagos Newman. Evidentemente la guerra es cognitiva, además, contra los pueblos que se independizan y quieren ejercer su soberanía. Y en este momento le consultamos a ella misma. ¿Qué se está haciendo para evitar esta guerra cognitiva que quiere equiparar una supuesta responsabilidad del gobierno de la Unidad Popular en el golpe de Estado? O sea, la víctima es responsable de lo que hace el victimario a los ojos de esta campaña que se está, digamos, aupando en Chile, y que el presidente de Chile, Gabriel Boric, es parte de esa campaña en la que se quiere creer que existen dos demonios, y eso no es así. La historia, la evidencia histórica, los datos históricos demuestran que la víctima ha sido el gobierno de Unidad Popular, el presidente Salvador Allende y las más de 4.000 personas que fueron asesinadas y desaparecidas. Queremos consultarle a la excandidata a diputada, Florencia Lagos, también, ¿qué se hace al respecto? ¿Qué sucede? ¿Qué escenario hay en Chile? Permítenos entonces la respuesta de nuestra analista político, Florencia Lagos, por favor. Hoy con mucha fuerza se está trabajando en una campaña contra el negacionismo en Chile. En este momento yo me encuentro en Chile y bueno, la diputada del Partido Comunista de Chile, Carmen Hertz, está realizando una campaña contra el negacionismo. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, en este momento está realizando un congreso internacional por la democracia, por los derechos humanos, con invitados de primer nivel también de Venezuela, nos están visitando, y desde otros lugares, Colombia, México, para conmemorar esta fecha histórica y también para recordar que es una amenaza no solamente para Chile, que está presente, sino es una amenaza para cualquier país de América Latina que intente ser soberano, emancipado. Veamos lo que pasa con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua,
con todos estos países que han decidido tomar por sus propios medios, por sus propias manos, el destino de sus patrias, que es lo que todo ciudadano debiera aspirar, todo pueblo debiera aspirar a ser libre y soberano. Lamentablemente, a 50 años en Chile la situación es compleja. La primera fuerza política hoy en Chile es el Partido Republicano, la ultraderecha en Chile negacionista. También ahí hay que hacer una revisión desde la izquierda, desde las izquierdas que han existido en Chile, por qué llegamos a este momento, qué pasa con nosotros, que nos encontramos en un momento tan determinante como son los 50 años de conmemoración, de recuerdo, de algo tan trágico que pasó en esta sociedad, porque no hemos sido capaces de revertir esa situación. Eso es también lo que habría que llamar a pensar, no solamente quedarse en la conmemoración y en el recuerdo, sino que en el presente, cómo eso se traduce al presente, a un proyecto que no ha podido ser. Y ahí cito las palabras del presidente Maduro cuando se refiere a el estallido social que hubo en Chile, señalando que hubo pueblo pero no hubo vanguardia, que condujera ese pueblo hacia lo que debió ser, que es un proceso emancipatorio, un proceso donde se construyera realmente una nueva constitución que estuviera acorde a las necesidades de dignidad de todas las chilenas y los chilenos que tanto han anhelado, por tantos años han aspirado, como es la salud, la educación, la vivienda, necesidades básicas de los seres humanos que en Chile aún no están cubiertas. Al contrario, se está discutiendo hoy una nueva constitución de los republicanos, porque la mayoría son ellos, donde lo que se quiere hacer es revertir los pocos derechos que se han conquistado, como el derecho de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo, y al contrario, privatizar aún más, hacer una constitución peor de lo que ya teníamos con la constitución heredada de la dictadura de Pinochet. La situación en Chile es compleja, pero no se pierde las esperanzas jamás de poder revertir esta situación, y para eso es importante reflexionar, pero también ir a la acción, tomar la ofensiva para poder comenzar a cambiar nuestro país, Chile. Un fuerte abrazo, realmente es conmovedor encontrarnos en este momento en Chile, en Santiago, en una fecha tan importante. Y muchas gracias por darnos este espacio. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Florencia. Este espacio es para la verdad, para lograr, además, alimentar la memoria histórica que fortalece esa vanguardia de la que habla el presidente Nicolás Maduro, que a nosotros en Venezuela, en unidad perfecta cívico-militar, nos ha permitido sortear todas las batallas e ir de victoria en victoria, consiguiendo la estabilidad y, por supuesto, consiguiendo avanzar sobre la agresión que tienen contra el pueblo venezolano. Muchísimas gracias a todos. No olvidemos que es importantísimo elaborar contenidos en este sentido, asegurando que haya memoria histórica para que nuestros hijos y el futuro de los pueblos tengan la conciencia suficiente para que no sucumba a este gran enemigo de la vida y de la humanidad que es el imperialismo. Muchísimas gracias.